Vamos a estar hablando con relación a el crecimiento. Hablamos del crecimiento, la importancia del crecimiento. Somos como los bebés cuando nacen. Asimismo, espiritualmente somos, cuando venimos al Señor, comenzamos a crecer, desarrollarnos para poder alcanzar en el Señor lo que nuestro Dios desea que alcancemos en sus caminos. Vamos a buscar en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, vamos a considerar en esta noche desde del verso 5 en adelante, y quiero que a medida que vayamos leyendo las partes que quisiera compartir en esta noche, veamos el significado, porque aquí nos habla de añadir ciertas cosas a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual, pero si nosotros no sabemos el significado de lo que es, no podemos ser beneficiados del contenido de lo que conlleva. Pero que muy importante que tengamos el entendimiento apropiado para poder ser beneficiados. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Si no hay entendimiento de lo que debemos poner en práctica, en primer lugar no lo podemos hacer efectivamente y no podemos ser beneficiados como Dios desea. Así que es muy necesario que crezcamos en el Señor. La Biblia nos manda que crezcamos. La semana pasada estuvimos leyendo un sinnúmero de versos bíblicos donde nos habla sobre el crecimiento. Y estas cosas que vamos a ver en esta noche son las cosas que también nos ayudan, que bíblicamente están ahí para que nosotros las traigamos a nuestras vidas, las practiquemos, que es lo más importante, para entonces poder tener el beneficio de lo que se llama el crecimiento y la estabilidad espiritual que Dios desea que nosotros tengamos. La vida espiritual no es tan solamente tenerla, sino que la vida espiritual hay que crecer en ella y mantenernos establecidos en ella. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor con relación a lo que nos dice nuestro hermano apóstol San Pedro en la segunda epístola, capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. En otras palabras, hablamos la semana pasada y queremos mencionar lo que se llama diligencia, aquello que conlleva la importancia, la dedicación, el esmero, el entusiasmo, el cuidado que hay que tener. Ahora el apóstol Pedro nos enseña de que debemos ponerle atención y dedicación a aquello que merece diligencia. Hablamos la semana pasada que el libro de Romanos, el apóstol Pablo le dijo a los romanos que aquello que merece diligencia, en aquello que merece atención y cuidado, no debemos de ser perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora nos dice el apóstol Pedro que para que nosotros podamos tener esa vida de crecimiento espiritual y una vida establecida, y para que vivamos
despiertos y activos, fervientes, con el entendimiento y el conocimiento pleno de Dios y sus cosas. Hay cosas que hay que traer a nuestras vidas y hay cosas que hay que añadir para que sea productiva en nosotros ese crecimiento espiritual. Y vemos ahora en el verso 5 que él dice: vosotros también, otra palabra, a ustedes también, le dice nuestro hermano Pedro, poniendo toda diligencia a esto mismo. Ahora dice, oiga bien, añadir a vuestra fe virtud. Y hablamos que fe significa creencia en algo sin que haya sido confirmado por la experiencia o la razón. Porque la fe, escucha bien, la fe bíblica, la fe que proviene de Dios, es divina y es sobrenatural. ¡Aleluya! Y lo sobrenatural no necesita ser confirmado por nada terrenal para ser real. ¿Cuántos han visto a Dios en su grandeza? Nadie. Sin embargo, sabemos que Él es real. La fe nos dice que tiene que haber un Dios creador de todas las cosas. Tiene que haber un ser supremo, un ser divino, un ser poderoso. Porque, hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor, una de las formas es que cuando miramos a nuestro alrededor nos podemos dar cuenta y no podemos dudar que tiene que haber alguien poderoso que haya creado todas estas cosas. Amén. Aunque la ciencia quiere afirmar que la creación ha sido creada en otra forma, que es por medio de partículas que por muchos años se unieron y vinieron a ser un globo terráqueo, cuando sabemos que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y también la tierra. ¿Cuántos están creyendo esa palabra? Sí, que lo que la ciencia diga que no sea compatible con las verdades sagradas, a nosotros no nos deben perturbar, no nos deben molestar, ni nos deben mover de la verdad, porque yo creo lo que dice la Biblia, yo creo lo que dice la palabra. Si Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Dale un aplauso si lo crees en esta noche. Así que la fe no tiene que ser confirmada por nada visible, en el sentido de creer que Dios es real. Pero entonces cuando vemos la creación, la fe entonces ¿qué? Se fortalece, porque ahora es confirmado que aquello que por fe no vemos que existe, sabemos que es real y ha hecho todas las cosas. Cada vez que usted se mire en el espejo, usted tiene que decir, verdaderamente Dios es real. Y Dios es poderoso. Porque para ser alguien como usted, tuvo que haber un Dios maravilloso, amoroso, misericordioso. Y hasta he creído en ocasiones, esa es mi creencia, de que Dios también es un Dios humorista, de mucho humor. Porque viéndolos algunos de ustedes, me pongo a pensar, Dios tiene que ser un Dios de humor. La palabra fe significa confiar. La palabra fe significa seguridad. La palabra fe significa dependencia. En otras palabras, confiamos, dependemos de alguien poderoso. Esa fe nos lleva a tener esa creencia. La palabra fe
conlleva lo que se llama unos resultados, oiga bien, de fidelidad en cumplir los compromisos. Quiere decir que cuando decimos que tenemos fe, tenemos fidelidad en aquello en lo cual decimos que tenemos fe. Por eso cuando decimos que tenemos fe en Dios, una de las cosas que demuestra que verdaderamente nosotros tenemos a Dios y confiamos y creemos en Él y tenemos fe es nuestra fidelidad a Él. Y la fe, hay otra cosa que yo quiero que miremos en la fe, y es que la fe es una conducta. La fe es una forma de vida. ¿Usted ha escuchado a alguien que dice esa persona es de la fe cristiana? Significa que esa persona pertenece al grupo de personas que ha creído y vive lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la cristiandad. A seguir a Cristo, discípulos del Señor. La fe conlleva lealtad, garantía, estabilidad en nuestra creencia y doctrina bíblica. Usted no puede decir yo tengo fe en Dios si no ha creído en su palabra. No se puede creer en alguien que ha dejado una palabra para que creamos, dudemos de ella o no querramos creer en ella. Porque la palabra que él ha dejado es lo que a nosotros ahora humanamente nos confirma que verdaderamente Dios también es real. Forma en cómo nos conducimos también tiene que ver con la fe. Forma en cómo demostramos nuestro fundamento cristiano, nuestra creencia, nuestros principios por los cuales nosotros vivimos diariamente. Quiere decir que fe no es simplemente o no es únicamente decir que Dios es real, sino que ahora esa fe conlleva una conducta y una vida que confirma que nuestra forma de vivir garantiza nuestra fe y nuestra creencia en Dios. Ahora bien, eso no es suficiente de acuerdo al apóstol Pedro para ser personas espirituales en la forma en que Dios desea que seamos. Porque ahora Pedro dice, esa fe que nosotros tenemos que añadirle algo. Y por favor escuche, lo segundo que dice el apóstol Pedro que debemos añadir es que, note lo que dice el verso 5, ¿qué dice? Añadir a vuestra fe virtud. Ahora bien, ¿qué es virtud? Virtud, oiga lo que dice, es una cualidad que se considera buena y correcta. En otras palabras, es una ¿qué? Una buena conducta. Porque si yo digo que tengo fe, pero no tengo una conducta compatible a esa fe, ¿qué dijo el apóstol Santiago? Es la fe sin obras. Y la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Y lo que está muerto no produce. Lo que está muerto no puede hacer nada. Lo que está muerto eventualmente desaparece. Entonces ahora a esa fe, él le dice, añádele virtud. En otras palabras, lo que va a hacer fuerza y reforzar esa fe, confirmar que esa fe es genuina, hay que añadirle virtud. Y la virtud es la cualidad que se considera buena y correcta, una buena conducta. Es un comportamiento, oiga bien,
que se ajusta a la ¿qué? A las normas. ¿Qué dice? A las normas y a las leyes ¿qué? Espirituales y morales, y le podemos añadir terrenales. Porque si decimos que tenemos fe y no están esas virtudes, no es compatible con nuestra fe. Podemos repetir lo que dijo el libro de Tito, capítulo 1, verso 16. Profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo estamos negando. Confesamos tener fe genuina y bíblica, pero no caminamos conforme a como dice la Biblia. ¿Me están entendiendo los hermanos? Amén. Sí, la fe es un poquito más allá de lo que a veces nosotros se nos enseña por ahí. Ese otro yo tengo fe, pero la fe conlleva lo que se llama una virtud que produce una conducta compatible a esa fe que reclamamos tener. Es una capacidad, oiga bien, para obrar y sufrir sin efecto. Disposición constante para obrar el bien. Si decimos que tenemos fe, nuestra vida tiene que ser una vida de buenas obras, de benevolencia, cosas que hagamos que sean de agrado a Dios. El problemita que puede surgir si no tenemos cuidado es que por un lado reclamemos que somos gente de fe, pero por otro lado estar haciendo cosas desagradables a Dios. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica dice que cuando tenemos esa fe conforme a lo sagrado, conforme a lo que Dios ha establecido, nuestra vida también viene a ser compatible, en otras palabras, de la misma forma que confirme que verdaderamente esa fe es real en nosotros. Entonces nos tenemos que preguntar. La pregunta que nos debemos hacer es: si yo digo que tengo fe y tengo una fe bíblica, ¿estoy caminando como dice la Biblia? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Yo tengo un problemita, ¿se lo puedo confesar? ¿Sabe cuál es mi problemita? Que yo no puedo entender las personas que me dicen que viven por fe. Porque si la persona que dice que vive por fe y no está viviendo conforme a los principios sagrados, no está viviendo por fe. Ahora bien, si lo que no queremos es trabajar, es diferente. Porque yo he escuchado personas que dicen: bueno, yo no trabajo. Hermano, ¿y de qué usted vive? Oh, yo vivo por fe. ¿Cómo? ¿Usted vive por fe? Pero si la Biblia me dice que vivir por fe es vivir conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay que trabajar. Y que el que no trabaje, que se muera de hambre, que no coma. Entonces tenemos que tener cuidado con la expresión: yo estoy viviendo por fe. Porque si yo digo que vivo por fe, tengo que vivir conforme a los escritos sagrados. Si usted y yo nos representamos o nos identificamos como gente de fe, significa que tenemos que ser gente que esté viviendo conforme a lo que Dios ha establecido. No se puede vivir contrario
O sea, yo no puedo decir yo tengo fe en Dios, yo tengo la fe bíblica, pero por otro lado estoy viviendo una vida desagradable. Alabado sea Dios. Una vida sin un testimonio, aleluya, que sea compatible con la fe bíblica. Y yo entiendo que estos mensajes no se predican mucho en estos días. Porque tenemos por ahí lo que se llama, ¿verdad?, la enseñanza o los mensajes de sentirnos bien, de queremos sentirnos cómodos. No, hermano, si la palabra de verdad, aleluya, no la aceptamos, nos sintamos o no nos sintamos cómodos, sigue siendo palabra de verdad, y de acuerdo a esta palabra es como la fe genuina, bíblica. Dios, aleluya, se complace. No hay otra fe, es la fe bíblica. Amén, hermanos. Entonces, a la fe hay que añadirle virtud. En otras palabras, hay que añadirle esas cosas que son compatibles con la fe. La virtud teológica, ¿sabe lo que es? Justicia. ¿Sabe lo que es justicia? Obras rectas, obras puras, obras verdaderas, un caminar de agrado, no un caminar torcido, no haciendo mal al prójimo, no engañando, no mintiendo, no robando, no matando, no viviendo en pecado. Amén. Alabado sea el Señor. Y la palabra justicia, ¿sabe lo que significa? Las obras del justo. Nadie puede declararse justo si no está obrando obra de justicia. Porque la justicia son las obras que garantizan que esa persona es justa. Gloria a Dios. Y cuando la persona dice yo soy justo, bueno, lo que hay que mirar son las obras. ¿Qué está haciendo? Si una persona dice yo soy una persona de verdad, escúchele, obsérvele, porque entonces cuando su caminar es compatible con lo que dice, está viviendo justicia. Pero si por un lado decimos que somos justos, pero por otro lado estamos haciendo obras que no son agradables y compatibles a esa identificación o característica de justo, hay algo que no está bien. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Cuántos saben que en Él no hay injusticia? Porque Él es justo. Dios nunca hará nada fuera de orden. Dios nunca tiene al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Dios no hace acepción de personas. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios verdadero. Y dentro de esas características está que Él es justo. Entonces, una de las cosas que identifica, amén, esa virtud teológica es la justicia. La otra es la esperanza. Esa expectación, amén, de esperar en Dios, de confiar en Dios, de vivir para Dios, de mantener esa esperanza de vida, esa esperanza en sus promesas. La virtud teológica habla de templanza. Personas templadas, tranquilas. Bendito Jesús. No son personas impacientes. Sí, por eso es que a la fe hay que añadirle la virtud. Porque cuando se le añade virtud, se le añade a la fe todas estas cosas. La fe sola, sin esto, no es nada. Pero la fe con todas estas cosas hace gran diferencia en nuestras vidas. Quiere decir que hay que añadirle justicia, hay que añadirle esperanza, hay que añadirle templanza, hay que añadirle mansedumbre. Bienaventurados los mansos,
Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Por eso que al principio del servicio estuvimos hablando sobre la importancia de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y vino con todo lo necesario para que ahora nosotros podamos vivir una vida de agrado al Señor. Pero hay que permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas, para que entonces eso se refleje en nuestro carácter. Ya Él lo tiene. Ya la persona del Espíritu Santo tiene todo eso. Ahora bien, lo bonito y importante también entender que ahora ya el Espíritu Santo está en nosotros. Significa que si Él tiene todas estas cualidades y ahora ya está en nosotros, y el deseo de Él es que todas estas cualidades se manifiesten en nosotros, entonces lo que nosotros tenemos que decir: Espíritu Santo, dirige mi vida, manifiéstate en mí, que seas tú en mí y yo no haciendo como yo quiera. Porque entonces vamos a ver todo lo que el Espíritu Santo ha traído manifestado en nosotros. Amabilidad. Hay que ser amable. No ásperos. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. No contenciosos. Permítame darle el consejo que le dio el consejo que le dio nuestro hermano Pablo a Timoteo. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos hacer un funeral en esta hora y ni al muerto se escucha respirar. Nos ha llamado Dios a tener amabilidad. Que nuestra gentileza sea vista por todos los hombres. Una de las identificaciones de la iglesia del Señor, iglesia, es la amabilidad. Usted sabe cuántas cosas terribles y contiendas y celos y tantas guerras y tanto sentir equivocado hay en el mundo hoy en día. Sí, Señor. Que a veces donde quiera que usted se mete a un lugar hay algo negativo, hay algo contencioso. Hay algo de guerra, de celos, de peleas. ¿No cree usted que es tan hermoso que dentro de aquellos que hemos conocido al Señor, estas cosas estén manifestadas? Que en su casa haya amabilidad y paz y tranquilidad. Amén, hermanos. Y que donde quiera que usted vaya, cuando usted ve la contienda y el problema o la guerra, usted se convierta en un pacificador o en una pacificadora. Porque eso nos ha llamado el Señor, a ser pacificadores, no ayudadores de la guerra, no ayudadores de las contiendas, no ayudadores de echarle, como decimos por ahí, leña al fuego para que siga quemando, a menos que no sea del Espíritu para bendecirnos. Pero si es para hacer daño, mira, ten cuidado con las expresiones. Ten cuidado cuando expresas palabras que son, oiga bien, ayudan para la contienda. Siempre aprovecha la oportunidad para que en el nombre de Jesús y con la palabra buena de consejo podamos demostrar la amabilidad de Dios. Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Hermanos, anoche fui yo a un lugar a comprar y cuando entré al lugar, óyame, unas actitudes terribles. Las personas hoy en día están viviendo, mire hermano, que no se pueden ni mirar. ¿Sabía usted eso? A veces usted hasta trae un saludo de amabilidad y la gente hasta se molesta. Mire cómo está viviendo la gente. Señor.
¿Usted no cree que nosotros como iglesia del Señor debemos ser diferentes? ¿Ah? Debemos mostrar una gran diferencia en vez de ser compatibles a esas cosas negativas o negativas, poder decir no, el Señor nos ha llamado a ser mansos, a ser templados. Y por favor no me use la excusa de que es que mi familia es así. Vive Dios. Porque hay personas que me han dicho, pastor, yo soy así porque mi familia es así. Vive Dios. Eso es una justificación, una excusa que no tiene ningún tipo de justificación delante del Señor. Yo pude haber sido lo que yo era antes, pero ahora en Cristo Jesús yo tengo principios para ser diferente a lo que yo era antes. Gloria a Dios. Antes mostrábamos actitudes negativas, antes peleábamos con la gente, antes contendíamos con la gente. Y tampoco me utilice que yo vengo de tal nación, de tal lugar, y mi gente son así. Si son así, tienen que cambiar, tienen que venir a Cristo para hacerse de principio y de palabra buena, para que comiencen a vivir una vida de agrado. Sí, el que se porta medio mal conmigo, yo rápido le digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Oh, que mi familia. A mí no me interesa su familia, me interesa lo que Dios está haciendo en ti. Dale la oportunidad al Espíritu de Dios, métete en la palabra, pon en práctica lo que dice aquí para que tú veas que las cosas cambian. Lo que éramos antes, dice el apóstol Pablo, ya no tiene importancia. Lo que somos ahora es lo que vale. Éramos viejas criaturas, pero ahora somos nuevas en Cristo. Las cosas viejas quiere decir que la vieja aquí todas son hechas. Tú y yo somos unas nuevas criaturas, y las nuevas criaturas viven en una vida diferente que la vieja criatura. No podemos seguir viviendo en la nueva criatura, representándonos como nueva criatura, pero teniendo todavía costumbres y actitudes de la vieja criatura. No se me esconda, este no es el tiempo de orar. Mire para acá, porque esto es para usted. Porque hay gente que están teniendo actitudes negativas dentro del pueblo del Señor. Están demostrando actitudes carnales y mundanas que no deben estar ahí, porque si Cristo está ahí, tu vida y mi vida tiene que ser diferente. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. A su nombre. Dale un aplauso si lo crees en esta hora. Y por favor escúchame, el que se mantiene viviendo en la vieja criatura con las mismas costumbres, las mismas actitudes, no permitiendo que la palabra y el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida, no queriendo